Compañeros, pues buenas tardes. Ya estamos listos. Es importante que hagan sus preguntas. Es tratar de, ahora sí con todo respeto al doctor, tratar de jurídicamente, tratar de sacarle lo más que se pueda aprovechar los postulantes. Y bueno, pues esperemos que nos disculpen por haber comenzado un poquito tarde. Licenciado Paz. Gracias. A continuación haremos una breve síntesis curricular de nuestro ponente del día de hoy. Doctor Damián Campos García es abogado por la Universidad de Guadalajara, perteneciente a la generación 1991-1996. Es maestro en Derecho por la misma casa de estudios y cuenta con un doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado en coordinación con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, formando parte de la generación 2009-2011. Ha cursado diversos diplomados en Derecho Penal y Sistema Acusatorio Adversarial. Cuenta con certificaciones como docente en temas de menores infractores y su situación jurídica penal en México, certificación como juez especializado en justicia para adolescentes, certificación como docente en temas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio por la CETEC, entre otras. Como docente, imparte las asignaturas de Derecho Penal, Argumentación Jurídica y Procedimiento Penal Acusatorio en Justicia para Adolescentes, en grados de licenciatura, maestría y diplomados. Dentro de su destacada trayectoria profesional, ha sido coordinador de proyectos del organismo público descentralizado federal, denominado Caminos y Puentes, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco, secretario del Juzgado Mixto de San Gabriel, Jalisco, secretario especializado en materia penal en el primer partido judicial del Estado de Jalisco, secretario relator del Consejo de la Judicatura del Estado, juez de primera instancia especializado en justicia integral para adolescentes, juez primero de lo penal de Puerto Vallarta, Jalisco, juez penal de Zapotlán el Grande, juez de control y juicio oral adscrito al Distrito Sexto con sede en Ciudad Guzmán, Jalisco, y actualmente es juez de control y juicio oral adscrito a este primer distrito judicial en el Estado de Jalisco, que como un punto importante a destacar, fue el primer juez de control del Estado de Jalisco en celebrar una audiencia en el sistema acusatorio adversarial. Los compañeros, les deseo que tengan una excelente tarde de conocimiento. Bienvenido, doctor. Gracias, mi querido Alejandro. Gracias por la invitación. Bueno, me comenta mi amigo Alejandro que el tema que interesa para el día de hoy tiene que ver con la prescripción. Tenemos que identificar la figura jurídica de la prescripción en el ámbito penal, desde luego. Y tendremos que hacer un ejercicio para ir entendiendo esta figura jurídica. Primero, en cuanto a la definición, la estructura jurídica de esta figura y cómo es de que esta va a incidir, desde luego, como una causa que va a extinguir la acción penal. ¿Qué hay que decir de la prescripción? Bueno, lo primero que hay que distinguir es que la figura jurídica de la prescripción en materia penal básicamente se traduce a una prescripción negativa. ¿Qué es esto? Sabemos que la prescripción, en términos generales, es la adquisición o liberación de derechos por el solo transcurso del tiempo. Esto es en general en materia civil. Pero ¿por qué decimos o por qué se instituye una prescripción negativa en materia penal? Porque en materia penal no adquieres ningún derecho, te liberas de una obligación. Una persona, cuando ha cometido un delito, bueno, hay que investigarle, hay que sancionarle, pero siempre habrá un capítulo, por eso lo hablaba, de una extinción. Una de las formas de extinción de la acción penal tiene que ver con la prescripción. Por eso, reitero, es una prescripción negativa, porque te liberas. Si la persona ha cometido un delito, bueno, es llevado ante la justicia, pero si ha
sucedido que la prescripción ha operado, y digo en su favor no porque sea prescripción positiva, ha operado, entonces hablamos de que se ha extinguido por el que el tiempo ha transcurrido. Es la primera consideración. Ahora, otro punto no menos importante es distinguir en qué parte viene contemplada la prescripción de la acción penal. Si analizamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo único que vamos a encontrar es el artículo 485. Este artículo dispone cuáles son las causas que extinguen la acción penal. Y ahí vamos a encontrar en ese apartado uno donde viene estipulado la prescripción. Pero no nos da las reglas. Una cosa es que el artículo 485 de esta ley adjetiva procedimental penal disponga que esa es una causa que extingue y que incluso da motivo al sobreseimiento de acuerdo a lo que viene establecido ahora en el 327, también del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, pero tampoco viene aquí las reglas. ¿De dónde vamos a obtener las reglas? De los códigos sustantivos de cada uno de los estados, incluso en el Código Penal Federal. Creo que esa es la segunda consideración para poder desarrollar lo que hoy nos ocupa. Es decir, la ley adjetiva no dispone ni con claridad y simplemente no lo reglamenta, solamente lo hace enunciativo del tema de la prescripción como una cuestión para extinguir. Ahora, los códigos sustantivos de cada una de las entidades federativas vienen con reglas distintas incluso. Esto es muy importante porque si sabes o quieres saber en qué momento prescribe, de pronto me preguntan a mí, ¿en cuánto tiempo prescribe el robo? ¿En cuánto tiempo prescribe violación, fraude, etcétera? Hay 3 reglas que no las van a encontrar en ningún libro. Es una clasificación que yo adopto en mi ejercicio profesional y que me funciona para tener identificado con mucha claridad lo del ejercicio de la acción penal, la prescripción en este campo. De esto lo voy a desarrollar más adelante. Pero entonces, una consideración más que hay que hacer es que cada entidad federativa y que el Código Penal Federal establecen reglas específicas de la prescripción. Es así de sencillo esto. Si no viene en el código adjetivo, viene en el código sustantivo. Ahora, de esta clasificación que yo les estoy diciendo, voy a hacer una clasificación muy interesante. Tenemos que identificar la prescripción del derecho de querella. Voy a poner 3 ejes. El primer eje tiene que ver con la prescripción del derecho de querella. El segundo eje es con la prescripción del ejercicio de la acción penal. Y el tercer eje es la prescripción de las sanciones. Y de cada uno de ellos voy a hablar, lo voy a desarrollar de la manera más sencilla posible. En Jalisco, por ejemplo, hablando de nuestra entidad, se dispone que para que tú presentes una denuncia, bueno, no una denuncia, una querella, que quieras hacer patente la apertura de una carpeta de investigación por un delito que como requisito de procedibilidad es la querella, la ley te contemplan 2 tiempos. 6 meses. 6 meses si conoces al imputado, el delito y el imputado. O 3 años independientemente de esta regla. Es decir, se tienen hasta 3 años cuando un delito se persigue de querella
si daño en las cosas, no hay alcohol, sea doloso o culposo, bueno, hay que ver los tiempos. Pero como el delito de daño en las cosas en Jalisco es un delito de querella, no puedes tú ir a los 4 años a denunciar que se ha cometido un delito de daño en las cosas, porque ya está prescrita tu oportunidad para presentar la querella. No he abordado el segundo eje, que es el ejercicio de la acción penal. Es decir, tienes conocimiento de un delito, insisto, de querella. ¿Cómo identificamos, si quiero, esto es algo que no tiene que ver con el tema, pero es algo muy sencillo? ¿Cómo identificamos en nuestro Código Penal, en Jalisco me refiero, que un delito es de querella o es oficioso? Es muy sencillo. Tenemos un sistema por exclusión. ¿Y por qué por exclusión? Porque a diferencia de otros estados de la República, hay un catálogo en ocasiones que te dice, estos delitos son de querella. En Jalisco no. En Jalisco, el delito que es de querella te lo enuncia. No te enuncia los de oficio. Bueno, quiero hacer una pequeña acotación. Una reforma muy reciente que tiene que ver con abuso sexual infantil, equivocadamente, por no conocer quizá los legisladores el tema de querella o de oficio, disponen en esa reforma actual del artículo 142, no recuerdo bien cuál de los incisos, pero dice o dispone, este delito se perseguirá de oficio. No hay necesidad de poner que el delito se persigue de oficio, porque ninguno de los delitos del Código Penal de Jalisco se persiguen de oficio cuando lo dice. Más bien, por eso hablo de un sistema por exclusión. Cuando es de querella, bien establecido. Lesiones simples, daño en las cosas, amenazas, etc. Hay una serie de delitos que se persiguen de querella. Bien, a lo que nos ocupa, que es la prescripción del derecho de querella. Cuando este delito de querella no se denuncia en tiempo, aun y cuando vayas y denuncies, aun y cuando esté demostrado, ya se extinguió, más allá del ejercicio de la acción penal, prescribió tu derecho a la querella. Hay alguien que me decía que ¿qué pasaba con la caducidad en materia penal? No existe la caducidad en materia penal. Es prescripción lisa y llana, no la vamos a encontrar ni en ley adjetiva ni en ley sustantiva, la figura jurídica de la caducidad, que bien sí aparece en otras materias como civil o mercantil, etc. Bueno, una vez que dejamos bien establecido la figura jurídica de la prescripción de la querella y que tienes 6 meses para querellarte, supongamos que no denuncias en los 6 meses porque quizá desconocías quién había cometido el delito. Por eso la ley te habla o 3 años, independientemente de ambas situaciones, del conocimiento e identidad de la persona y del delito. Después de 3 años, si el delito es de querella, ya nada tienes que hacer en la fiscalía. Bien, espero que este eje haya quedado bien establecido. Ahora me voy al segundo, que aquí es donde tendré un poco más requiere un poco más de su atención. Prescripción del ejercicio de la acción penal. Y esta clasificación que yo les digo es la que no viene en ningún libro, no la van a encontrar en la doctrina. Pero yo tengo una clasificación que me funciona mucho. Primero hago una diferencia o hago una regla general. Ojo, estoy hablando de la prescripción del ejercicio de la acción penal, en donde el Ministerio Público va a iniciar, va a incoar. Ahorita me voy a referir al tema procedimental y cómo aplica directamente. Pero
¿cómo sacamos, ahora sí a la pregunta que muchas veces se me hace, ¿en cuánto tiempo prescribe un delito de homicidio? Me preguntaban. Bueno, ¿cuál es la regla general? Tenemos que sacar una operación aritmética, término medio aritmético, aumentada a una cuarta parte. Esta es la regla general. Cada uno de los delitos viene establecido una pena mínima y una pena máxima. De 2 a 6 años, de 10 a 30 años. Cada uno de los delitos tiene una temporalidad, bueno, tiene un tiempo de prisión. Y entonces, cuando sumemos la pena mínima con la pena máxima, hay que aumentarle una cuarta parte y en ese tiempo va a prescribir el ejercicio de la acción penal. Quiero recordarles esto. Ya lo dije al inicio, pero lo quiero recordar. Esta regla es para Jalisco. No es para las demás entidades federativas. Cada entidad federativa, recuerdo que un día que en la academia también vi un tema de una prescripción del estado de Sinaloa, veía una operación más complicada. Pero bueno, con eso lo que quiero decir es que tendremos que analizar el código penal de cada entidad, en tanto que no haya un código penal único, que seguramente vendrá establecida ahí la prescripción con una regla única. En tanto que esto no ocurra, tenemos que revisar cada uno de los códigos penales, incluso el Código Penal Federal. Bueno, ya dije entonces que esta es la regla general. Término medio aritmético aumentada a una cuarta parte. Pero ¿por qué tengo la necesidad de describir esta regla general? Porque hay excepciones a esta regla general. El Código Penal de Jalisco dispone con mucha claridad, y aquí viene la excepción, que ninguna prescripción podrá ser menor de 3 años, 3 meses. 3 años, 3 meses. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ejercicio para que se pueda ilustrar con mayor claridad. Vamos a suponer que un delito X tiene una prescripción, bueno, tiene una pena de 2 a 6 años de prisión. Hacemos la operación. 2 y 6 son 8. Dividido entre 2 nos da 4. A esos 4 años hay que aumentar una cuarta parte y en ese tiempo va a prescribir el ejercicio de la acción penal. Ahora me voy a otro ejemplo para ejemplificar la excepción a la regla general. Supongamos que la pena es de 1 a 4 años. 1 y 4, bueno, 1 a 2 años, o a 3 años, para más o menos dar las cuentas. 1 a 3 años, 1 y 3, 4. Entre 2 años. A los 2 años, por más que le aumentes una cuarta parte, aquí viene la excepción a la regla. Hay delitos que la punibilidad no es tan elevada y por lo tanto te va a dar la prescripción 1, 2, 3 años. Y por eso en Jalisco dispone que ninguna prescripción podrá ser menor de 3 años, 3 meses. Aquí no hay una antinomia, pero me voy a ir. Ahorita ustedes se van a fijar, porque cuando explique las reglas especiales, se van a dar cuenta que hay o aparece no es una antinomia, es una cuestión de hermenéutica muy interesante, pero también la voy a analizar. A ver, regla general, término medio aritmético, aumentado a una cuarta parte. Regla general. Excepción a la regla general. Cuando nos dé menos de 3 años, 3 meses, si me da 1 año, 2 años, 3 años, me tengo que remitir a la excepción a la regla general. La excepción es que cualquier delito que importe una prescripción menor, ninguna será menor a 3 años, 3 meses. Ahora, con la tercera explicación,
Con la tercera explicación de las reglas especiales, creo que nos va a quedar más claro todavía las dos reglas anteriores. Hay un delito en Jalisco, que la de responsabilidad médica, que dispone ahí que se va a inhabilitar el ejercicio profesional. Y viene un ejemplo entonces de esta regla especial. No es regla general. Dispone ahí que cuando el delito amerite inhabilitación, va a prescribir en 1 año. Entonces, no es de que la inhabilitación, cuando me dispone la ley que va a prescribir en 1 año, me tenga que remitir a los 3 años, 3 meses. No sé si estoy siendo claro. Porque pareciera una antinomia que no es tal. Por eso la utilidad de clasificar regla general, excepciones a la regla general y reglas especiales. ¿Cuáles son las reglas especiales entonces? Les acabo de dar un ejemplo de una prescripción de una regla especial cuando solamente se va a inhabilitar. Bueno, pero luego también tengo, por ejemplo, en Jalisco particularmente, el tema de los delitos culposos. Hace muchos años, cuando yo fungía como agente del Ministerio Público, recuerdo que hubo una reforma en donde se disponía que cuando se cometía un delito de homicidio y subsiste esta regla, con motivo de un vehículo automotor, prescribía en 6 meses y ponía varias reglas. Que el imputado se quedara o que el indiciado se quedara en el lugar de los hechos, que esperara que llegaran las autoridades para efecto de tomar las declaraciones. Es más, ni siquiera exigía que hubiese o no alcoholemia. Entonces, si había un delito de un homicidio culposo, la persona se quedaba en el lugar, llegaba al Ministerio Público, lo detenía, no, pues deténme, o sea, yo lo atropellé, yo choqué y aquí estoy, quiero responder por mi acto. La reforma fue en el sentido de disponer con esa fue una reforma importante. El Ministerio Público tenía 6 meses para ejercer acción penal. Si no ejercía acción penal en estos 6 meses, prescribía el ejercicio de la acción penal. No me estoy refiriendo al tema del derecho que tienes de la querella. En Jalisco también, en el artículo debe ser el 222, si no mal recuerdo, dispone que cuando el ocupante de un vehículo automotor fallece o resulta lesionado y se encuentra con vínculos con el conductor, el delito es de querella siempre y cuando no haya alcohol de por medio. Es una regla para convertir un homicidio culposo en un delito de querella. No todos los delitos de homicidio son oficiosos. Hay unos que son dolosos. No todos son dolosos. Hay una regla para que sea culposo y es particularmente esta. Pero la reforma a la que me estoy refiriendo tiene que ver, esta reforma, a una cuestión importante. Es una cuestión histórica. Que no se hicieran los asuntos, si me permiten el adjetivo, viejos, que no se hicieran largos. Veías en la Procuraduría asuntos de homicidios que 1, 2, 3 años, y entonces, más allá de pensar que fuese una reforma que afecte a la víctima, era una reforma para incentivar o decirle al Ministerio Público, oye, tienes hasta 6 meses para ejercer acción penal en el tema de un homicidio culposo. Esta es otra regla especial. No puedes hablar de que es regla general. No puedes hablar de que es excepción a la regla general. ¿Por qué 6 meses? A ver, aquí viene lo interesante de dilucidar que no es una antinomia. Si un artículo del Código Penal de Jalisco te dispone que ninguna prescripción será menor de 3 años, 3 meses,
¿Cómo es que viene una regla? Por eso yo la clasifico como regla especial, en donde se dispone ahí con mucha claridad: homicidio culposo, 6 meses. Inhabilitación, 1 año. Delitos fiscales, 5 años. Que obedece también al tiempo que puedes hacer válido un crédito fiscal. Hablando de los delitos fiscales. Entonces, estas son reglas especiales. No obedecen a los 2 primeros ejes que acabo de explicar. Entonces, estas reglas especiales a veces podrán ser menor de 3 años, 3 meses, pero por ser una regla especial, no está dentro del marco normativo de los 3 años, 3 meses, que supone, bajo este eje clasificación que acabo de hacer, una excepción a la regla general. Entonces ya tenemos estos 3 ejes, al menos frente a nosotros, con cierta claridad. Regla general, ya dijimos, y otra vez lo reitero por su importancia: cada una de las entidades deberá de sacar sus propias reglas. Yo lo que estoy haciendo aquí no es que no sirva para el resto del país, por supuesto que sirve. Y entonces tendremos que empezar a analizar estos conceptos y hacer nuestra propia clasificación. Si ya dijimos que es término medio aritmético aumentado una cuarta parte, y que cuando esto sea menos de 3 años 3 meses, me remito a los 3 años 3 meses, y finalmente también expliqué el tema de la prescripción de la acción penal, y que tenemos la regla especial. Esas reglas especiales, insisto, derivan de cuestiones que también vienen en el código. Entonces, y lo digo porque lo he visto en el ejercicio profesional ante esta confusión. Es un tema argumentativo, pero además es muy importante destacarlo. Si yo advierto, hace poco me pasó y también en el ejercicio profesional, un tema de prescripción de unos médicos. Y yo advierto, pasó más de 1 año y dije, está prescrito. Porque según el Código Penal en Jalisco, algunos delitos, y eso es en todos los estados, desde luego, algunos delitos vienen como inhabilitación, y entonces me dice, cuando el delito amerite únicamente una inhabilitación, este es el tiempo de la prescripción. Y entonces ya supongo, no es que suponga, se traduce a que esto escapa a los 2 primeros ejes, que son las dos primeras clasificaciones. Bien, el último punto de análisis de lo que ve la prescripción, porque recuerden que hice 3 clasificaciones: prescripción de la querella, prescripción del ejercicio de la acción penal, y finalmente la prescripción de las sanciones. Eso también, igual que las otras 2 reglas, viene de forma distinta en cada entidad federativa. Por ejemplo, habrá algunas que digan que la prescripción de la sanción deberá de transcurrir un tiempo igual al de la pena, aumentada una mitad. Vamos a poner un ejemplo. Ya brinqué a la prescripción de la pena, ya quedó a un lado, ya quedó atrás la prescripción de la querella, también quedó atrás la prescripción del ejercicio de la acción penal. Tenemos ahora que ya hay una sentencia. Bueno, en esta sentencia se imponen 4 años de prisión. Vamos a un caso muy práctico. Un delito de fraude que, de acuerdo al monto, la pena bien puede alcanzar los 5 años,
pero la persona no tiene medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, artículo 55, 14 fracciones, la última que todos conocen, me refiero a los penalistas, la fracción 14, la prisión preventiva. Y esta deriva de que sea oficiosa, artículo 19 de la Constitución, o que sea justificada. Pero para ilustrar nuestro ejemplo, esta persona, me refiero a la imputada, la persona es procesada, se le vincula a proceso, es sentenciada, se le imponen 5 años de prisión, pero entonces el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento, una vez que dicte la sentencia, el hecho de que lo estén procesando, recuerden, no tiene que ver con que esté o no detenido. La detención de una persona con prisión preventiva deriva, ya lo dijimos, por eso puse el ejemplo del fraude, porque si estamos hablando de un homicidio doloso, si hablamos de una violación, por ejemplo, de un secuestro, es indudable, la persona va a estar detenida enfrentando el proceso penal. Pero en mi ejemplo, para ilustrar esta figura jurídica, él está en libertad. Lo acusan, se le imputa por un fraude, lo vinculan a proceso por el fraude, le imponen medida diversa. Vamos a ilustrar más todavía nuestro ejemplo con una presentación periódica, que no salga del estado de Jalisco, etcétera, pero está en libertad. Si está en libertad la persona y hay una sentencia condenatoria y esta sentencia ya tiene firmeza porque fue declarada ejecutoriada, entonces el juez de control o tribunal de enjuiciamiento va a remitir este expediente a un juez de ejecución. El juez de ejecución, cuando vea que tiene que cumplir o tiene que supervisar una sentencia de una persona que se encuentra en libertad, lo va a requerir para dos cosas, en esencia. Si el delito, si la pena tiene alguno de los beneficios preliberacionales, vamos a enumerar dos básicos: libertad anticipada o libertad condicionada. El juez de ejecución le va a decir al ahora sentenciado: hay una sentencia de tanto tiempo, o te acoges a uno de los beneficios o te internas. Si no permite un beneficio, te va a dar unos días para que te internes, y no te internas a partir de que sea declarada la sustracción, porque no se internó voluntariamente. Recordemos otra vez, y por eso es el tema importante de entender completamente la dinámica penal. Una cosa, y yo recuerdo así como un paréntesis, cuando la gente hablaba auto de formal prisión. De hecho, había jueces que hablaban auto de bien preso, y no estaba preso. El auto de vinculación a proceso con el anterior sistema significaba que estaba sujeto a proceso, pero nada más. ¿Por qué? Porque quizá 2, 3 días antes, 6 días antes, obtenías la libertad con motivo de exhibir una fianza y estabas en libertad. Auto de vinculación a proceso, auto de bien preso. Estabas sujeto, pero estabas en libertad. Pues hoy, en el nuevo sistema, no cambian las cosas. Es más, existe una mayor posibilidad, porque ya no tienes que exhibir fianza, no necesariamente. Hay muchas personas que están en libertad con motivo de entender la diferencia de una orden de aprehensión como mecanismo para llevar a proceso a una persona. Dispone el artículo 141, Código Nacional, formas de conducción del imputado al proceso. Hay que llevarlo a un proceso. Y son varias, son 3 particularmente, que no es nuestro tema el día de hoy. Pero una vez entonces de que la persona ya está sometida a esto, hablando particularmente de lo que me estoy refiriendo, del auto de vinculación a proceso,
Hay muchas personas que están en libertad porque te dicen que no salgas de la ciudad, porque te dicen que firmes de manera semanal, quincenal, etcétera. Sí que exhibas una fianza, pero entendiendo el artículo 153 del Código Nacional, las medidas cautelares no tienen por objeto garantizar la reparación del daño. Para eso tenemos un artículo diverso que es el 138. Es otra materia, pero nada más lo que quiero es ilustrar dentro de mi tercer eje, prescripción de las sanciones, que también hay reglas, si le podemos llamar especiales, está bien, pero la prescripción de la sanción también deriva de una regla que la va a instituir el Código Penal de Jalisco, el Código Penal de cada una de las entidades y el propio Código Penal Federal. Creo que hasta aquí he hecho un panorama general, pero ahora también necesito hacer la introducción de varias figuras jurídicas para entender mejor estos 3 puntos. Porque hay un tema no resuelto por la Corte en tema de la prescripción. Esto es muy importante. La primer figura jurídica que voy a introducir aquí tiene que ver con el ejercicio de la acción penal. No, voy a ir poco a poco, porque sí es un tema, considero, más técnico y en donde no se ha resuelto en todo el país esta temática. De acuerdo al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hagan la comparativa, por favor, los que tengan el código en la mano, pero van a ver que el artículo 211 sí tiene una aparente contradicción con el 335. Voy a hacer un poquito de antecedente para explicar lo que quiero explicar del ejercicio de la acción penal. Entonces ponemos en contexto artículo 211 y 335. El 211 dispone que el ejercicio de la acción penal inicia y nos da 3 momentos. He estado en reuniones, en pláticas, en conversatorios, y la gente no tiene a veces, porque no lee esa parte, o tiene una equivocada apreciación de cuándo inicia el ejercicio de la acción penal. Hay quien dice, no, cuando lo vinculas a proceso, no cuando pasa esto, y está clarísimo el artículo 211. Primero, cuando solicitas a través de un oficio, haces la solicitud para formular imputación. Segundo, cuando pides una orden de comparecencia o de aprehensión, según corresponda. Y tercero, ¿en qué momento más? Cuando pones a disposición a una persona con motivo de la flagrancia o la urgencia. Son 3 momentos muy claros, contundentes, que dispone el artículo 211. ¿Y por qué me refiero a esta pequeña antinomia del artículo 335? Que tiene que ver con el escrito de acusación del Ministerio Público. Por lo siguiente. Este artículo 335 dice, si el Ministerio Público encuentra que hay elementos suficientes para ejercer la acción penal, y yo he encontrado estudiosos de la materia que dicen, aquí inicia el ejercicio de la acción penal. No, ahí continúa. Sí hay muchos que se quejan del Código Nacional. Para mí es un código muy bien elaborado, muy bien pensado. Esa es mi opinión. No podemos dar opiniones, es como un tema de análisis. Pero claro, todo producto humano es perfectible. Este no es la excepción. Y más hablando de cuestiones legislativas. Pero aquí en el 335 dispone con mucha claridad que si encuentra el Ministerio Público elementos para ejercer la acción penal,
presenta la acusación. Ojo, este es uno de los errores, si podemos denominarlo así, porque el 211 es muy categórico, te da 3 momentos. ¿Por qué introduzco el tema del ejercicio de la acción penal al tema de la prescripción? Por una cuestión fundamental y que la Corte, insisto, se pronunció, pero no concluyó la problemática. Los pongo en contexto. Si tengo una prescripción, voy a ilustrarlo, voy a poner otro ejemplo y voy a tratar de ahora empezar a mezclar la información que yo he dado. Si un delito de un homicidio culposo acontece en enero del 2022, ya dijimos que hay una regla especial de la prescripción del ejercicio de la acción penal de 6 meses. Entonces, ¿para qué es útil identificar cuándo se inicia el ejercicio de la acción penal? Precisamente por eso, porque entonces una vez que ejercita la acción penal, se va a interrumpir la prescripción. Homicidio culposo en el mes de enero. Antes de junio, que sean los 6 meses, el Ministerio Público debe de ejercer la acción penal. ¿Para qué efecto? Para que no prescriba. Si el Ministerio Público remite o consigna el asunto hasta diciembre del mismo año, ya pasaron 12 meses y con toda la facilidad, en apariencia, ahorita voy a explicar lo que dijo la Corte, en apariencia ya estará prescrito el ejercicio de la acción penal y va a ser sometido a debate. ¿Y qué van a decir? Juez, va a decir el abogado defensor, juez, el asunto, independientemente de si se cometió o no, ya está prescrito porque la fiscalía accedió estos 6 meses. Entonces, ¿para qué es importante identificar y por qué todos los códigos identifican cuando, y me refiero a los procedimentales, desde luego, estoy hablando de un derecho comparado con los países, más o menos Guatemala, Colombia, Chile, etcétera? ¿Por qué instituyen esta figura? Porque evidentemente estamos hablando de una cuestión elemental. No es infinito. Si en materia civil hay prescripción, hay caducidad, no puede ser infinito el tema también de la prescripción. Sí, se cometió un delito, pero entonces la fiscalía cuenta con tanto tiempo para poder ejercer acción penal. No puede ser eterno. Por eso es la importancia. Voy cerrando un poco la pinza de este ejemplo. Espero que no vaya muy rápido y si no me van marcando tiempos para ser un poco más pausado. La Suprema Corte tiene una jurisprudencia, se las voy a mandar se las voy a mandar al doctor Alejandro para que lo tengan en contexto, pero más allá de saber el registro, el contenido. Lo emite la primera sala de la Suprema Corte, y reitero, es una jurisprudencia que dispone en esencia que la denuncia de la persona interrumpe la prescripción. Y esto obedece a una legislación, si no me falla el cálculo, debe de ser del estado de Veracruz. Porque la Corte se ocupó de la prescripción. Si yo al inicio de la plática les digo que hay reglas especiales en cada una de las entidades federativas y el propio Código Penal Federal también establece con mucha claridad cuáles son sus reglas. Las reglas del Código Penal Federal no son las mismas que las reglas de Jalisco, que de Sinaloa, que de Sonora, etcétera. Cada uno tiene sus reglas. Entonces, aquí hay una confusión muy importante. Primero, para tratar de entender este tema,
que no es es algo que no se ha resuelto, hay que decirlo. La misma Corte, con este pronunciamiento, creó una diversidad de temas que lamentablemente no se resuelven. Es más, crean más dudas que soluciones. Históricamente, ya lo dije, cuando disponen el ejercicio de la acción penal, inicia aquí. ¿Ok? Esto quiere decir entonces que si aquí inicia el ejercicio, yo tengo un tiempo, sobre todo como Ministerio Público, para incoar, para presentar este ejercicio, porque es una de las maneras en que se puede interrumpir el ejercicio de la acción penal. Es más, una regla en Jalisco dispone que solamente se va a que solamente la va a interrumpir la captura del indiciado. Me voy al anterior sistema, me voy a referir al Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco. ¿Con qué? En contexto con el Código Penal, por lo siguiente. En el sistema tradicional, me refiero. Igual un delito culposo, homicidio culposo. Si había una regla que dispone que la prescripción solamente la va a interrumpir la captura del indiciado, quiere decir entonces que el Ministerio Público estaba obligado a no agotar los 6 meses. No, que agotes por lo menos 4 o 5 meses por los días que tenía el juez para decretar una orden de aprehensión si hay elementos. Porque si el juez te da la orden de aprehensión por este mismo caso, ahora tendrás que ir y localizar a la persona. Quiere decir que había una antinomia entre cuándo empezaba a correr la prescripción, porque ese es el tema fundamental de este conflicto que recién estoy exponiendo. ¿A partir de qué momento voy a computar la prescripción del ejercicio de la acción penal? ¿Qué me dice la Corte? Pero, aunque sea en vía de jurisprudencia, con una cuestión, hay una regla de uno de los estados y que de ahí deriva una interpretación de la primera sala. Pero esa regla no tiene que ver con el resto de las reglas de las otras entidades federativas, pero ya está estableciendo una dirección y esto conflictúa mucho. ¿Y por qué conflictúa? No sé si los estoy revolviendo, espero que no, pero además es algo que se está construyendo, no está definido. Si dice o aduce la Corte, no, bueno, es que no puedes tomar como consideración a partir de acá porque van a perjuicio de las víctimas. Eso es un tema de ponderación, punto y aparte, para aplicar un principio pro homine ex officio, pero a todas las partes, ¿no? Artículo 10 y 11 del Código Nacional, que te habla de igualdad entre las partes, igualdad ante la ley. Sí, pero a ver, dejando todo este escenario a un lado, cuando el legislador en Jalisco impone una carga al Ministerio Público en un delito culposo y que en 6 meses le exige, para que no prescriba, que consigne el asunto, el legislador no lo hizo en perjuicio de la víctima, no, al contrario. El tema es de que no podía, o la víctima se dolía de que era 1 año, 2 años, 3 años, y aún no mandaban el expediente con el juez. ¿Y qué hace el legislador en Jalisco? Dice, Fiscalía, o en ese entonces, Procuraduría, tiene 6 meses. Si no consignas en 6 meses, te prescribe el ejercicio de la acción penal. Podrás intentar otras vías, como la civil, responsabilidad civil objetiva, pero por lo pronto, si no consignas esto, en 6 meses, entonces ya no puedes hacer nada.
cuando te ponen tiempos tan cortos, más allá de suponer que materialmente lo que se pretendía era proteger a la víctima, pues, bueno, formalmente era un equívoco, porque materialmente, si no consignaste y ya pasaron 7 meses, ya no puedes hacer nada como víctima porque ya te prescribió la acción penal. Por eso la importancia de determinar en qué momento inicia el ejercicio de la acción penal. Entonces, a ver, recapitulamos. Por un lado, el artículo 211 me dispone los 3 momentos del ejercicio de la acción penal. Importante, sí, mucho, para saber de aquí cuándo inicia el ejercicio de la acción penal. Ya está establecido, 3 momentos. 335, esta antinomia, sí, y de los dos me estoy refiriendo al Código Nacional. Aquí sí, cuando dispone que el Ministerio Público ejercerá la acción penal, esta ya está ejercida de este lado. Imaginemos, ¿no? Lo contrario, es un contrasentido. La persona ya se le vinculó a proceso, ya se presentó una acusación, y suponer que tuviese razón el 335 sería como pensar que ya vinculado y ya acusado, no imputado, porque recordemos la definición de la ley adjetiva penal. Se denominará genéricamente imputado de aquí hasta acá, acusado de aquí a acá, presentada la acusación, y sentenciado una vez sentenciado, que define o no la resolución. Entonces, sería un contrasentido pensar que el 315 tiene razón, porque si otro caso práctico, la persona se querella un daño en las cosas en tiempo y forma, dentro de los 6 meses, se pide una audiencia para imputar, se imputa adecuadamente, y luego lamentablemente pasa mucho tiempo para el tema de una sentencia. No para la sentencia, pasa mucho tiempo para el tema de la acusación. Y entonces tú haces tu cómputo y dices, no, espérame, es que de aquí a acá ya pasó tanto tiempo y se puede decretar la prescripción. Por supuesto que no. Tenemos 2 variantes, y de esas 2 variantes es lo que la Corte o cada una de las entidades federativas, o incluso si viene posteriormente el Código Nacional Único, que traería todas las figuras jurídicas sustantivas, tiene que definir algo muy importante. Entonces, ¿cuándo inicia? O sea, ya quedó establecido cuándo inicia el ejercicio de la acción penal. ¿Cuándo inicia el cómputo para llevar a cabo la prescripción? Esto no se ha resuelto todavía, insisto, porque he tenido en el ejercicio profesional tesis y antítesis que tienen que ver con esto, porque no está escrito de manera definitiva. Si el Código Nacional no me contempla la figura de la prescripción, y no podría, porque eso tendría que venir en la parte general del Código Penal de cada entidad. Así viene incluso establecido en la doctrina, en los programas de cada una de las universidades, porque esa es parte fundamental de la sustancia. Como también viene, hay que recordar que el Código Nacional contempla a lo sumo 3 o 4 figuras jurídicas que tienen que estar en el Código Sustantivo. No sé si ya los estudiosos lo han advertido, pero por ejemplo, el artículo 405 del mismo Código Nacional contempla cómo se puede exonerar a una persona. Te habla de causas de atipicidad, te habla de causas de justificación y causas de inculpabilidad. Eso debe de venir, y viene de hecho, en cada uno de los códigos sustantivos. De manera un poco rara, viene en el código adjetivo una figura sustantiva. Esa particularmente. Cada uno de los estados. En Jalisco debe ser el artículo 12 o 13, que disponen con claridad que para que puedas imponer una pena o medida de seguridad, es necesario que se justifique una conducta típica, antijurídica y culpable. 4 elementos.
Esos 4 elementos, evidentemente, contrastan con los 3 elementos que viene en el 405. Acá te dice cómo lo puedes exonerar, Código Nacional, pero nos da una luz, nos ilustra de cómo podemos exonerar a alguien, aunque esta figura, insisto, debe de estar, y no más que limitada, aunque lo está, expuesta en el Código Sustantivo. Otra figura más que recuerdo es el concurso, cuestión curiosa, antinomia, material, pero no formal. ¿Por qué? Es un tema muy interesante también este. Penalistas, aquí sobre todo en Jalisco, verifiquen que el Código Penal de Jalisco se refiere al concurso real de delitos y concurso ideal de delitos. Y te dice, esta es la fórmula. Si alguien ha cometido más de un delito, hay que atender si es concurso real o es concurso ideal. Y te dice, vas a imponer la pena mayor, la cual deberá aumentarse o incrementarse en tanto por cuanto. Y si te vas al Código Nacional, debe de ser el artículo 410, dispone también ahí con claridad, la cual se podrá aumentar. Es decir, en un código y en otro tengo fórmulas diferentes, pero esto tiene que estar dentro de la ley sustantiva, no adjetiva. A lo que me estoy refiriendo es de que hay 2 o 3 figuras jurídicas que, debiendo de estar exclusivamente en la ley sustantiva, Código Penal de cada entidad, también las consagra el Código Nacional. Y entonces, hoy nos muestran un paquete de normatividades en donde considero, no sé cómo andemos de tiempo, pero considero que se tiene que hacer un análisis. Cuando yo concluyo que no está terminado el conflicto, es porque no lo está. Mi primer conflicto va a ser, o va a aparecer, cuando yo tenga la necesidad de ver cuándo inicia el cómputo para decretar o no, que si ya sé cuándo inicia el ejercicio de la acción penal, cuándo inicia el cómputo para la prescripción, de un lado o de otro, pero particularmente del ejercicio de la acción penal. El tema de la querella no me da conflicto, viene bien establecido. Para querellarte tienes 6 meses. O bueno, 6 meses, o 3 años, corrijo, 6 meses si conoces imputado y delito. O 3 años, eso no me da ningún conflicto. Está la regla, porque es la querella. ¿Cuándo inicia? Bueno, aquí voy a introducir otra figura jurídica, les dije que iba a introducir varias. La otra, ya introduje a la prescripción el tema del ejercicio de la acción penal. La otra figura jurídica que introduzco ahora es si el delito es instantáneo, permanente o continuado. Voy a recordar un asunto, y todos lo conocen, pero por la importancia que esto representa. El asunto de Rosendo Radilla Pacheco, para que vean qué mal estamos en ocasiones al responder ante instancias internacionales. Como ustedes saben, la familia de Rosendo Radilla Pacheco fue a instancias internacionales con motivo de que México no encontró eco en el tema de la desaparición forzada de un connacional. Pasan años, más de 20 años, 30 años, y entonces, curiosamente, cuando se demanda al Estado mexicano, de manera equivocada contesta el Estado mexicano: el asunto está prescrito, por lo tanto ya no hay responsabilidad. Aquí viene la figura jurídica importante de un delito instantáneo, permanente o continuado. Y contestan en la Corte Penal Internacional: no está prescrito,
porque el delito de desaparición forzada de personas es permanente. Seguramente este connacional ya está muerto, nunca apareció, Rosendo Rodilla Pacheco. Pero el asunto no era por un homicidio, era por desaparición forzada de personas. Este delito, igual que el de secuestro, es un delito permanente. ¿Cuándo entonces cesa este delito? Una vez que la persona aparece, la localizas, está en libertad, etc. Entonces, esa es la otra consideración muy importante. Si el delito es instantáneo, a partir de ese momento debes de computar el tiempo para la prescripción. Si el delito es continuado, es decir, pluralidad de actos, pluralidad de resultados, misma intención lesiva en agravio de la misma persona, ¿en qué momento se empieza a computar el tiempo para la prescripción? A partir del último acto de ejecución, si es continuado. Ahora, si el delito es permanente, con el ejemplo que les estoy dando tan emblemático, pues entonces, ¿qué dicen las instancias internacionales? No me puedes alegar la prescripción porque el delito ni siquiera ha comenzado el cómputo para la prescripción. ¿Por qué? Porque se trata de un delito permanente, simplemente por eso. Lo que México demostró es esa lamentable incapacidad o desconocimiento, tejer la doctrina adecuadamente, porque no pudo haber contestado eso México. Lo contestó y con toda la facilidad de teoría del delito, de establecer cuándo empiezan estas figuras jurídicas, de entender permanente, continuado o instantáneo. Pues muy sencillo. ¿Qué tipo de delito es? Permanente. No ha iniciado. ¿Cómo me dices que está prescrito si ni siquiera ha iniciado el cómputo respectivo? Por eso esta figura jurídica de la prescripción supone entonces que está correlacionada con distintas figuras jurídicas no menos importantes, es más, que se convierten necesarias para hacer una operación adecuada. Y como esto no está dicho, ¿y por qué no está dicho? Porque la Corte no se puede pronunciar primero, porque no se puede pronunciar en cada uno, aunque pudiera, no lo ha hecho, a cada una de las reglas de cada entidad federativa. Hay un proyecto que se tiene de un código penal único, que esto resolvería muchos problemas, sobre todo de estas figuras jurídicas, como la prescripción. Entonces ya nos vamos a una regla única, a la que venga en este proyecto de Código Nacional único que contemple leyes sustantivas. Y con eso nos quitamos de conflictos. Entonces, si la Corte ya ha mencionado que la persona al denunciar un hecho interrumpe la prescripción, quiere decir entonces que pareciera que nunca va a prescribir el delito. Porque si interrumpe la prescripción, ¿qué ocurre materialmente cuando se hace la denuncia? Vamos a hablar un delito que como requisito de procedibilidad no sea la querella, que sea una denuncia. Vamos a poner un abuso de autoridad. Bueno, un mal servidor público comete un delito, va la persona, denuncia, y si la denuncia interrumpe la prescripción, pues entonces estás convirtiendo esta figura jurídica en imprescriptible. Hay delitos, ciertamente, que son imprescriptibles. Leyendo los estatutos de Roma, si tienen oportunidad, léanlos. Ahí viene un catálogo también de crímenes de lesa humanidad. Ahí también está la desaparición forzada.
se declara como una ley interna también los estatutos de Roma y por lo tanto adquieren este carácter obligatorio y es vinculante desde luego. Y ciertamente hay delitos imprescriptibles y debe de ser. Genocidio, por ejemplo, ¿no? Desaparición forzada, son imprescriptibles. Pero en general, el tema de la prescripción no puede ser un tema infinito. Voy a dar una razón por qué no es un tema infinito. Si recuerdan en la antigüedad, voy a hablar un poco de Marco Tulio Cicerón. No lo voy a enfadar mucho, pero Marco Tulio Cicerón en su momento llegó a ser sentenciado. Voy a hablar de dos, de Sócrates y de Marco Tulio Cicerón. Sócrates lo juzgan por el tema de estar, parecía que la juventud estaba descubriendo temas nuevos y entonces se le acusa a Sócrates de que está movilizando a la juventud y entonces, fíjense lo importante de lo que representa esto, le dijeron, tú eres culpable, pero tú te vas a imponer tu castigo, tienes dos opciones, o el destierro, fíjense, el destierro o la muerte. Como Sócrates hablaba de la muerte y decía que si se apaga la luz y se apaga todo, él decía, ¿qué puede haber más allá de la muerte? Y él ya hablaba del espíritu. Y entonces Sócrates decía, siendo congruente con su postulado, él tomó la decisión de morir. No fue un tema que a él le hayan condenado a beber el veneno con motivo de... Él tomó esa decisión porque le dijeron, a lo que quiero culminar es de que el destierro era una pena de tal magnitud que vean cómo la consideraban. Diógenes, al que le podaban el perro también, le condenan por acuñar moneda falsa. Un tema filosófico que vale la pena recordar cuando a él le dicen, te condenamos al destierro. Él dice, no, ustedes no me condenan al destierro, yo los condeno a ustedes a permanecer en el mismo sitio siempre. Tema filosófico, súper interesante, pero lo que voy es de que quiero que dimensionemos el destierro, de qué manera estaba establecido como una pena de las graves. Y la persona en México en la actualidad, cuando comete un delito y que evade la acción de la justicia, prácticamente es un destierro. Si la persona cometió un delito de un robo, por ejemplo, deja la familia, deja las amistades, se va a otro país, es un destierro, Eso materialmente es un destierro. La prescripción es, se robó un carro, vamos a suponer, ejemplificando, 9 a 19 años de prisión es lo que contempla la pena, el 236 bis, por lo que vea un vehículo automotor. 19 más 9 nos da ¿cuánto? 28. Entre 2, vean las cantidades, aumentada una cuarta parte. Vamos a imaginar que lo detienen al año 15 de que cometió el delito de robo. No está prescrito el delito. Quiere decir que si al año 15 lo detienen, independientemente del destierro del que ya fue objeto o sujeto, va a iniciar un proceso penal. Y como no está prescrito el delito, comienza de ceros. ¿Y qué va a hacer? Como el destierro en la actualidad no es una pena, no viene como pena, revisemos el artículo 28 del Código Penal de Jalisco y por supuesto que no es una pena, antes era una pena, el destierro era una pena, pero hoy como tal ya no existe, por lo tanto, no obstante que haya estado lejos de la familia, lejos de los amigos, a los 15 años que tenemos,
estaba corriendo la prescripción. Hay personas que han detenido un mes antes, un año antes de que prescriba, y como no está prescrito el ejercicio, porque solamente dice una regla, la interrumpe la captura del indiciado, pues entonces te detienen, te llevan con la autoridad, inicias de cero, y además de los 15 años de destierro, ahora vienen los otros años por no haberte juzgado a tiempo. Es un tema muy interesante, incluso creo que hasta podría ser un tema de tesis. Llevo un promedio casi, me faltan como 10-15 minutos para lo que me dijo el doctor Alejandro. Con lo que expuse, creo que la mayoría ya quedaría con el escenario de lo que es la prescripción. Tengo aquí algunas preguntas que me hacen. Licenciado Juan Mejía Jiménez. Buenas tardes. Sabemos que cada delito tiene un término para prescripción. También sabemos que para formular querella son 6 meses. Pero si el Ministerio Público, por la causa que sea, no judicializa la carpeta aún, y cuando exista el delito, sabemos que puede existir sanción administrativa para el Ministerio Público. Pero ¿qué puede decir usted acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado? Yo he visto que hay responsabilidad patrimonial y he visto cómo ministerios públicos tienen que pagar por no ejercer acción penal. Pero no hay que echarle toda la culpa, porque por supuesto, ¿qué opino de la responsabilidad patrimonial? Es un instrumento importantísimo que hoy se da a las personas en general, sobre todo a las víctimas, para decirle a la autoridad: no hiciste lo debido, ahora tú me vas a pagar. Es la vía legal. Insisto, importante sería ahora, imagínense y pónganse en el lado del Ministerio Público, en donde tienes 1000 carpetas y eres tú solo contra el mundo. ¿Cómo le vas a hacer? Materialmente es imposible. Tenemos que ajustar las políticas y tenemos que ver todo esto en el contexto completo para no siempre cagarle todo a la fiscalía. También hay ministerios públicos responsables. Licenciada María Cristina Velasco, si conoces al imputado tienes 6 meses para querellarte. Si no lo conoces, hasta 3 años para querellarte. ¿Es correcto? Después de los 3 años pierdes tu derecho de querellarte. Eso fue lo que dije y tal cual está instituido aquí en Jalisco. Ricardo Jara, ¿existe algún término para presentar denuncia por delitos que se persiguen de oficio? Muy buena pregunta, licenciado Ricardo Jara. No. ¿Cuál es el tiempo? En tanto que no prescriba el ejercicio de la acción penal. Vamos a suponer algo, y lo he visto. Un delito de violación, un abuso sexual infantil. La persona es abusada, lamentablemente, pasa 1, 2, 3, 4, 5 años. He visto denuncias después de 5 años. El delito no es de querella, como regla general. No es de querella, es de oficio. Por lo tanto, ¿cuál será el tiempo? El tiempo suficiente para que no prescriba el ejercicio de la acción penal. Así de sencillo. Vamos a suponer, hay un delito de abuso sexual que la pena es de 3 a 6 años. 3 y 6, 9. Entre 2, 4.5. 4 años, 6 meses. A estos 4 años, 6 meses, hay que incrementarle una cuarta parte más. Todo ese tiempo tienes para presentar tu denuncia. Porque el delito, al ser de oficio, lo que tienes que buscar no es la prescripción de la querella, que no existe. Tienes que buscar la prescripción, que no opere la prescripción del ejercicio de la acción penal. Pregunta José Abel López, ¿le son aplicables los derechos de legalidad a la prescripción de la acción penal? Gracias. No entiendo bien la pregunta. ¿Le son aplicables los derechos de legalidad? A ver, hay reglas específicas. El tema del principio de legalidad, porque de aquí derivan muchas otras reglas, que el particular puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida, y la autoridad solamente aquello que la ley permita. De aquí derivan muchas cuestiones del principio de legalidad. Pero entendiendo que la prescripción tiene reglas taxativas, hay que atenderlas.
Y si a eso se refiere con el principio de legalidad, hay momentos, y de hecho yo he visto resoluciones, sobre todo de tribunales federales, que tratan de hacer un balance entre víctima e imputado con este efecto del equilibrio procesal. Sería lo único que yo pudiera ver, que inaplicando o aplicando un control difuso de la constitucionalidad, trates de equilibrar para un lado y para otro ambas cuestiones. Ricardo Jara ya preguntó, hizo 2 preguntas. Una pregunta más, además le pone: en el caso de los delitos culposos, se establece que el término de la acción penal es de 6 meses, siempre y cuando, en lo que decía, permanezcan los conductores en el lugar de los hechos y les sea recabada su declaración por el Ministerio Público. Pero en los choques, sin lesionados, no llega al lugar el Ministerio Público, solo agentes de tránsito. Entonces, ¿por qué en los juzgados se ha establecido que prescribió el ejercicio de la acción penal cuando se mandaba después de los 6 meses? A ver, hay un tema muy importante. Yo también estuve como Ministerio Público y estuve en el área de homicidios y llegaba al lugar de los hechos. Vamos a hablar de un homicidio culposo, que es la pregunta. El tema es que si tú no llegas ahí, porque dispone el Código Penal, que esperes a la autoridad hasta que se tome la declaración, entendiendo que hoy se modificó el artículo 21 de la Constitución. Ojo, la investigación de los delitos incumbe al Ministerio Público y a las policías, las cuales estarán bajo el mando inmediato de aquel. Entonces, quien llega no es el Ministerio Público. No hay que ser tan literal. Porque si llegó una autoridad y él dice, yo aquí estoy, quiero responder por las cosas, si no se le tomó la declaración, y es más, dice, no, yo me reservo mi derecho a declarar, que además es un derecho. Muy bien, pero yo quiero responder. Llegó la policía, incluso si me quiere detener, no los detienen muchas veces porque viene el artículo 140, etcétera. Pero el tema es que él quiere responder. ¿Por qué los prescriben? No tenía conocimiento, pero me parece una cuestión lógica siempre y cuando se demuestre de todo el contexto que el imputado permaneció en el sitio, aunque no llegara al Ministerio Público, porque no tiene que ser tan literal. Es un fin teleológico de la norma. ¿A qué atiende esta norma? ¿Cuál es el fin último de la norma? Que si tú te quedas en el sitio y quieres responder por lo que aparentemente se hizo, tengas una recompensa. Y la recompensa es, en 6 meses la fiscalía, si no ejerce la acción penal, estará prescrito. Es un tipo de equilibrio. Víctor de la Torre: ¿cuál es la causa por la que el Ministerio Público, al saber que existen agravantes para poder llevar a cabo la formulación de la imputación y habiendo testigos presenciales de los hechos, no se atreva a realizar como delito doloso? ¿Por qué lo hace? Desconozco, pero también no entiendo muy bien qué tiene que ver una cosa con la otra. Si el MP, al saber que existen agravantes para poder llevar a cabo la formulación de imputación y habiendo testigos presenciales, es que me está hablando de temas teóricos, doctrinales, me refiero, con demostrativos. El hecho de que haya testigos presenciales es un tema probatorio, no argumentativo. De los hechos no se atreva a realizar como delito doloso, y aquí me introduce un elemento más: dolosos y culposos, clasificación jurídica que no tendría que ver con una cosa o con la otra. Discúlpame, Víctor, no puedo entender bien cuál sería el sentido de tu pregunta. ¿Qué opina de la figura acuerdo legislativo desde la función judicial? Me llevaría 1 hora hablando de esto, de un acuerdo legislativo, en materia penal sobre todo, porque hay algo que se analiza desde la óptica doctrinal del tipo penal en blanco. El tipo penal en blanco supone la derivación de ciertos elementos del tipo en acuerdos legislativos, en normatividades, pero esto me llevaría a un campo más complejo. Lo puedo analizar, pero además ya no tengo el tiempo suficiente, pero es una pregunta bien interesante, Octavio. Ramiro Flores: para el delito de violación, sea a un menor o viceversa, si es menor no es violación, es abuso sexual infantil, lo quiero aclarar.
pero así está la pregunta. ¿Hay prescripción por ese delito? Saludos. Gracias, Ramiro. Sí hay prescripción. Como el abuso o la violación no es un crimen de lesa humanidad, sí hay un tiempo de prescripción, según las reglas que yo les he dado. Silvano Medina me dice, una vez escuché a alguien perito en derecho que dijo que la Suprema Corte tiene jurisprudencia para ganar un juicio o perderlo. Tenemos que acotar las reglas de la jurisprudencia. Por ejemplo, Silvano, el artículo 217 de la Ley de Amparo contempla que la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en pleno es obligatoria para ambas salas, para los colegiados, unitarios, juzgados de distrito, locales, incluso hasta tribunales laborales y habla hasta de militares. El tema de decir que tiene jurisprudencia para ganar o perder, recordemos que la jurisprudencia es la interpretación normativa y una de las descripciones de la norma es que es general y no puede atender a un caso para ganar o perder. Esto sería un tema complejo. Silvano, si algún día escuchaste algún perito en derecho, no comparto mucho esta opinión, porque la jurisprudencia, independientemente del principio de relatividad que se va a dar para cada uno, llega el momento, ojo con esto, hay algo que hay en la nueva función judicial que tiene que ver con los precedentes, con las ejecutorias, que es una cuestión normativa o interpretativa de la norma que deviene de las reformas actuales de la que denominaron la nueva Ley de Amparo. Tema también importante. Licenciado Aníbal Ayala, la creación de un código penal único no sería una ley de carácter centralista. Tiene razón con eso, Ayala, que violaría la esencia del federalismo. Culmino con esto, Aníbal. Tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Tenemos una ley nacional de ejecución penal. Tenemos una ley nacional de extinción de dominio. Tenemos una ley general de víctimas. Tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, el artículo 73 de la Constitución se ha ido transformando en tal medida que lo que tú me estás diciendo que se está haciendo, en esencia tiene razón, pero pareciera que el centralismo o el federalismo ha optado por temas novedosos en donde los estados imagínate, una ley general para sancionar los temas en materia de secuestro, en materia de desaparición forzada. O sea, no nada más estamos hablando de cuestiones adjetivas. En ciertos delitos ahora ha habido necesidad de que el Congreso de la Unión ponga orden en ciertas normatividades. Por lo tanto, si es un tema político, lo entiendo bien. Pareciera que ahora ya todo se quiere centralizar, pero vámonos a la utilidad práctica. Creo que pondría orden con tantas reglas. Ya les dije, yo me tocó hablar de la prescripción. Imaginémonos, hay que imaginarnos toda la cuestión que deriva de esta situación de prescripción de cada una de las entidades, incluso el orden federal. Bueno, son las preguntas que me hicieron. Doctor, espero no haberlos enfadado, mi querido Alejandro. Es un tema interesante. Una disculpa por llegar tarde a todos. Por supuesto que no, doctor, al contrario, es un gran honor que nos participes de tus amplios conocimientos de derecho. Y doctor, pues como es costumbre, nosotros entregamos un presente reconocimiento a los juristas que nos hacen el favor de venir. En este caso, el Colegio de Abogados en Pro de la Excedencia de Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Damián Campos García, juez 19 de control y enjuiciamiento, respecto al tema prescripción de la querella y de la acción penal. Evidentemente firma la presidencia, y mi querido doctor, es un gran honor. Gracias, mi querido Alejandro, muchas gracias. Señores, pues gracias por su presencia y los esperamos en el mes de agosto. Próximamente, el próximo lunes, ya les diremos quién va a ser el expositor y el tema.
Que tengan ustedes buenas tardes. Gracias.